distancia, los surcos áridos de mi dolor, desiertos sin vida en los que yace mi corazón, mi cuerpo bañado en las lágrimas de mi niñez, siempre atrapado en el silencio del ayer. Buenos días, queridos oyentes de la Radio María. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Bueno, estamos hoy de nuevo con nuestra encíclica Spe Salvi, en Esperanza fuimos salvados. Y en el punto 40 hemos estado hablando de la oración y el sufrimiento como lugares de aprendizaje de la esperanza. Y aquí nos habla justamente de ya qué hacer con el sufrimiento. Y dice así: quisiera añadir aún una pequeña observación sobre los acontecimientos de cada día que no es del todo insignificante. La idea de poder ofrecer las pequeñas dificultades cotidianas que nos aquejan una y otra vez como punzadas más o menos molestas, am, dándoles así un sentido. Voy a volverlo a leer. La idea de poder ofrecer las pequeñas dificultades cotidianas que nos aquejan una y otra vez como punzadas más o menos molestas, dándoles así un sentido, era parte de una forma de devoción todavía muy difundida hasta no hace mucho tiempo, aunque hoy tal vez menos practicada. En esta devoción había sin duda cosas exageradas y quizás hasta malsanas, pero conviene preguntarse si acaso no comportaba de algún modo algo esencial que pudiera sernos de ayuda. Me detengo aquí un minutico. ¿Cuáles eran algunas de estas prácticas malsanas? Sabemos que en algunas congregaciones religiosas o en algunos, digamos, movimientos católicos, espiritualidades, se creía que el sufrimiento en sí tenía valor y por eso los monjes o personas consagradas o incluso laicos se producían dolor, ¿sí? Por ejemplo, los sicilios, estos instrumentos de, digamos, de dolor físico se utilizaban y en ese sentido, pues era desde un lugar malsano y exagerado, porque en realidad el sufrimiento como tal no tiene ningún valor en sí mismo. Y bueno, de esto he hablado extensamente a lo largo de estos 14 años de programa de conversión y santidad de la mano de Benedicto XVI, no me voy a tener ahí, pero efectivamente no es el sufrimiento en sí lo que tiene valor y por eso producirse sufrimiento no tiene, digamos que, ninguna cabida dentro de nuestra religión católica. Pero sin embargo, lo que está diciendo el Papa es decir, esta idea de ofrecerlo sí puede sernos de ayuda. Y vamos a ver por qué. ¿Qué quiere decir ofrecer? Dice el Papa. Estas personas estaban convencidas de poder incluir sus pequeñas dificultades en el gran compadecer de Cristo. Y fíjense que son pequeñas dificultades no producidas por mí, sino permitidas por Dios. Eso es muy diferente, ¿no? Que esta era como la desviación que se hacía de que como el sufrimiento en sí tiene valor y que Cristo nos salvó es con sufrimiento, como si el sufrimiento tuviera un valor en sí mismo, pues entonces obviamente o sea, la gente se añadía dificultades, lo cual no es querido por Dios. Para ver un poco más este tema, pueden leer en Introducción al Cristianismo del Papa Benedicto XVI, donde él habla em, extensamente de esta visión distorsionada de la cruz como sufrimiento y todas, digamos, las prácticas malsanas que se derivaron de eso.
Entonces, incluir las pequeñas dificultades en el gran compadecer de Cristo. Aquí ya empezamos con algo importante. Cristo es el único redentor y salvador del mundo. No hay nada que yo pueda hacer que por sí mismo tenga valor redentor o valor salvador. Es el compadecer de Cristo lo que nos produce y nos produce la salvación, y este compadecer de Cristo se actualiza constantemente en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía. Este compadecer de Cristo permanece en la iglesia día a día, minuto a minuto, y el ser humano se hace corredentor cuando incluye sus pequeñas dificultades, y vamos a ver que no es solamente las dificultades, dentro de este sacrificio redentor de Cristo. Y que así entraban a formar parte de algún modo del tesoro de compasión que necesita el género humano. De esta manera, las pequeñas contrariedades diarias podrían encontrar también un sentido y contribuir a fomentar el bien y el amor entre los hombres. Quizás debemos preguntarnos realmente si esto no podría volver a ser una perspectiva sensata también para nosotros. Entonces aquí voy a tomar del Catecismo de la Iglesia Católica como para ampliar. Sabemos que el Papa Benedicto XVI es uno de los autores fundamentales y principales del Catecismo de la Iglesia Católica moderno, que lo encontramos no solo impreso, sino también en la página del Vaticano, vatican.v pequeña a. Y vemos entonces esto que les decía, ¿no? En el punto 1366 dice así, del Catecismo de la Iglesia Católica. La Eucaristía es un sacrificio porque representa, que no es que represente figurativamente, sino que hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. Esto es muy importante, ¿no? En cada Eucaristía se hace presente de nuevo de manera incruenta el sacrificio de Cristo. Es como si volviéramos a colocarnos en el momento del Gólgota. Cristo, nuestro Dios y Señor, esto lo dice el Concilio de Trento, se ofreció a Dios Padre una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, que sabemos que cruz es último lugar, no, sufrimiento es el último lugar que nosotros deberíamos haber aceptado en Adán y Eva. O sea, a nuestros primeros padres se les ofreció la oportunidad de aceptar su último lugar como criaturas dependientes del Creador, pero quisieron ocupar el primer lugar, como querer ser como Dios sin Dios. Eso también lo he hablado en diferentes programas. Entonces, como intercesor sobre el altar de la cruz, Él asume el último lugar en nuestro lugar para traernos hacia Él, a fin de realizar para ellos, los hombres, la redención eterna. O sea, después del momento del Gólgota, de toda la vida de Cristo que culmina con la muerte con su muerte y resurrección, no hay otro momento redentor. Este es el momento que culmina. Obviamente, Jesús nos redime desde el momento en que es concebido. Ya ahí empieza toda su obra redentora, no es solamente el momento de la cruz, ¿verdad? Pero digamos que ya todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros, se redimen por este acontecimiento de su vida y de su muerte y de su resurrección. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio, Hebreos 7, 24 al 27, en la última cena, la noche en que fue entregado, 1 Corintios 11, 23, quiso dejar a la iglesia, su esposa amada, o sea, quiso dejarte a ti, porque somos iglesia, cada uno de nosotros somos miembros de su cuerpo,
Quiso dejarte a ti, querido oyente, querida oyente, su esposa amada, un sacrificio visible como lo reclama la naturaleza humana, donde se representara, o es decir, se hiciera presente el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetuara hasta el fin de los siglos. 1 Corintios 11:23. Y cuya virtud saludable se aplicara a la remisión de los pecados que cometemos cada día. Concilio de Trento de ese 1740. Entonces, qué maravilla, ¿no? Es decir, el Cristo sacerdote es quien realmente preside cada Eucaristía. El sacerdote está en persona de Cristo, pero es Cristo quien nos convoca al Gólgota y vuelve a entregarse una vez más de manera incruenta por su esposa amada el día de hoy, o más bien en este momento lo está haciendo porque en algún lugar del mundo se está celebrando la Eucaristía. Punto 1367 del Catecismo de la Iglesia Católica. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio. La víctima es una y la misma. Él mismo el que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, el que se ofreció a sí mismo en la cruz, y solo es diferente el modo de ofrecer. Ay, no sé, yo no sé si a ustedes, pero a mí esto, o sea, me parece tan maravilloso nuestro Dios que se quedó no solamente en el, digamos, en la hostia, que esto, por ejemplo, nuestros hermanos separados no lo tienen, ¿verdad? Porque para ellos no es como una representación de hacerse presente, sino como una representación como de hacemos memoria, pero no está pasando. Y dice así, y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa, se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo, que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento, este sacrificio es verdaderamente propiciatorio. ¿Mm? O sea, vuelve a realizarse este momento del Gólgota y es como si nosotros estuviéramos en ese momento. Qué bueno que realmente cambiara nuestra visión esta que no sé si a ustedes les enseñaron, ¿no? Pero a mí me enseñaron como que no, vas a la misa cada semana a ofrecerle a Dios lo que ha hecho por ti, ¿no? O, o por ejemplo esto de nuestros hermanos separados de, si es que Cristo murió por ti, como que fue allá. Y sí, fue allá, pero por la Eucaristía es hoy, es aquí, o sea, somos convocados a presenciar de manera no visible, pero visible a través pues, de la liturgia de la Eucaristía completa, ¿verdad? Se hace presente este sacrificio y obviamente Cristo nos invita a ser parte de este sacrificio. O sea, no es como que lo presenciamos de forma pasiva, sino que estamos llamados a involucrarnos existencialmente en eso que está sucediendo en el altar. Y vamos a ver cómo. Punto 1368 del sacramento, perdón, del Catecismo de la Iglesia Católica. Y aquí esto es increíble porque fíjense que nuestros hermanos separados creen que sí, que Dios murió por mí y como que gracias y entonces ya me perdonó todo, pero no hay un involucramiento en ese sacrificio porque no hay Eucaristía como nosotros la conocemos. Entonces dice, la Eucaristía es igualmente el sacrificio de la iglesia. O sea, no es solamente Cristo en el Gólgota el que se está ofreciendo y nosotros como que, ay, gracias, qué chévere, uy, mil gracias porque te estás ofreciendo por mí, me estás perdonando. No,
La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Participa en la ofrenda de su cabeza. Y ahí volvemos a nuestro tema de hoy, ¿verdad? Ofrecer. Viene de esta ofrenda que Dios hace y que nosotros estamos llamados a participar. Podemos no participar, pero entonces como por qué la misa, ¿no? Con él, ella se ofrece totalmente y se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. Entonces, en el momento de la Eucaristía es donde realmente nosotros nos unimos a la intercesión que Cristo hace ante el Padre. Somos intercesores. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también el sacrificio de los miembros de su cuerpo, o sea, de ti, querido oyente, y de mí. Sigamos con el catecismo. Dice, en la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. Entonces, aquí es muy importante para qué voy a la Eucaristía. Para unirme al sacrificio de Cristo que se hace presente de manera incruenta sobre el altar. La vida de los fieles, la vida de los fieles, fíjense, no es solamente entonces ofrecer sufrimiento. Aquí ya en el catecismo estamos viendo que para Dios tiene valor absolutamente todo lo mío. La vida de los fieles, ¿qué incluye la vida? ¿Cómo me siento? ¿Qué pienso? ¿Qué me pasa? Que yo me baño, me peino, eh, estoy aquí haciendo esto que estoy haciendo, estoy cocinando. La vida de los fieles. Aquí es absolutamente todo porque también es importante esto de que Dios no nos salvó solo por su muerte en la cruz, ¿no? Nos salvó desde que se encarnó. Toda su vida es un asumir nuestra vida, asumir nuestra concepción, asumir ser niño, asumir tener papás y obedecerles, asumir una vida totalmente normal en donde pasa desapercibido como todos nosotros, asumir el trabajar como carpintero, es decir, con toda su vida, Jesús estaba asumiendo la nuestra para compartir todo lo nuestro y compartirnos todo lo suyo. Entonces, por eso no es solamente como mi sufrimiento lo que le importa o lo que salva o lo que tiene valor, es toda mi vida, ¿verdad? La vida de los fieles, su alabanza. O sea, fíjense que la alabanza a Dios por sí misma no tiene valor. Tengo que unirla a la alabanza del Hijo al Padre. Siempre lo católico es vincular. No es yo sola, entonces alabaré, alabaré, y ya con eso estoy alabando. No, este alabaré, alabaré, lo uno a tu alabanza, Jesús. Mi vida la uno a tu vida, porque Jesús se bañó, caminó, se cansó, eh, todo. ¿Para qué? Para que yo todo lo mío lo pueda unir a Él, ¿verdad? Se bautizó sin necesitarlo, etcétera, etcétera. Tuvo amigos, tuvo enemigos, lo dejaron solo, lo acompañaron, absolutamente todo. Entonces, su alabanza, la vida de los fieles, su alabanza. O sea, no creamos que cuando yo alabo, eso ya ahí, chévere, porque yo, no, no, no. Vincúlalo a la alabanza de Cristo. Ah, es que yo agradecí a Dios y eso tiene valor. No, hey, la gratitud, ponla a que sea la gratitud de Cristo. Como decían los santos, ¿no? Que cuando el Padre me vea, vea a Cristo, porque yo soy su cuerpo y Jesús es mi cabeza, ¿vale? Su sufrimiento, también su sufrimiento. No es que lo estamos dejando de lado, pero fíjense que no es solamente el sufrimiento, como creían en alguna época de la iglesia con todas esas prácticas malsanas. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento.
¡Ey, qué pereza uno tener adentro el hombre viejo! Con su orgullo, con sus aferramientos de su voluntad, con su rigidez, con su caos, con sus reacciones, con sus heridas, con su cerebro limitado que se va envejeciendo. Oye, tener el hombre viejo no es cualquier cosa. Uno sufre con su hombre viejo y por eso, en vez de producirme sufrimiento, el pequeño camino con Santa Teresita, que ya es como una espiritualidad un poco mucho más, digamos, cercana a los padres de la iglesia, es más bien ofrece, como le decía ella a su hermana Celina, la Celina, ay, qué lindo ser tan delicada como tú, Santa Teresita, decía, ajá, y ofrece tu falta de delicadeza a tu hombre viejo. Más bien, en vez de anhelar ser delicada, porque Dios espera que sea delicada, no, tu hombre viejo no es delicado, bueno, ofrécele tu hombre viejo ese sufrimiento de tener un hombre viejo no delicado, como el padre Pío, que tenía un carácter italiano tremendo, terrible, y el pobre padre Pío le pedía a Dios, oye, por favor, que este carácter nunca se lo quitó. Ahí vamos, la vida de los fieles, su alabanza, su sacrificio, su oración. ¿M? Mi oración por sí misma no tiene valor. En el catolicismo todo es vincular. Mi oración está llamada a ofrecerla, a unirla a la oración de Cristo. Cristo, la oración de Cristo es la que tiene valor, porque es desde un corazón limpio, desde un corazón puro, desde un corazón pobre, humilde. Él es el que es humilde, pobre, limpio, ¿cierto? Y su oración es la que es agradable al Padre. Pero como él oró con cuerpo humano, oración humana, nosotros unimos nuestra oración a la de él. Y su trabajo, es decir, el trabajo de que yo trabajo cocinando, yo trabajo cuidando a mi hijo, yo trabajo como terapeuta, yo trabajo como en la banca o soy ministro. Para Dios no hay trabajos mejores y hay trabajos menores, ¿no? No es que el trabajo del misionero en Calcuta es el wow y yo como estoy en mi casa, como Santa Teresita que estaba en un convento ahí haciendo misiones ni cosas grandiosas ni nada, es su trabajo, el que sea. Para Dios no hay diferencia. Es tu trabajo, el tuyo. Se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo, un valor redentor. Tienen sentido. Lo vuelvo a leer. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda. ¿La ofrenda es de quién? De Cristo. ¿Los méritos son de quién? De Cristo. Los actos de amor puro son de Él. Él es la ofrenda agradable al Padre. Y adquieren así, solamente así, un valor nuevo, un valor redentor. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Esta es la vida católica, esta es la liturgia de la vida. ¿A qué voy a misa? A unir a la ofrenda que está delante de mis ojos, a entregarle todo, al menos una vez a la semana, Dios nos pide, ¿no? Por lo menos una vez a la semana, no te creas pues el chacho de que es que tu vida tiene sentido por sí misma. Al menos una vez a la semana, reconoce que el verdadero Salvador y Redentor del mundo es Cristo y no hay ninguno más. Que realmente es la vida de Cristo y sus méritos los que tienen valor, porque la Virgen Santísima, los méritos de ella son de Cristo, no son de ella originales. Lo original de ella es su vínculo con Él, que ella ocupó el último lugar,
y dejó que Él hiciera grandes cosas por ella. Entonces, ¿qué es ser iglesia? Es ser María, es ser como María, es ser hijos de María, que es la primera que realmente unió su vida, su sufrimiento, su oración, su trabajo y su alabanza, la unió a la de Cristo. Ella es la perfecta iglesia y por ello ella es nuestra madre de nosotros, la madre de nosotros como iglesia. ¿Quién es la iglesia? La esposa de Cristo que le ofrece a él como el verdadero Adán para que sea él quien interceda y nos volvemos cointercedores, nos volvemos otros Cristos. Eso es ser iglesia, ¿verdad? Ser su cuerpo. Por eso San Pablo dice, ¿verdad? Que yo añado lo que le falta a la ofrenda de Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le falta? Pues lo que es mío, mío, que Jesús no tiene hombre viejo, yo sí. Entonces, pues el mío es el que yo le tengo que entrar, o me lo quedo yo sola, ¿no? Entonces hoy, no, imagínense lo que me pasó, que están haciendo una obra en mi casa y eso es un desastre y estoy pasándola mal porque en este momento no estoy en mi casa y con todas las incomodidades y mis gaticos me tocó cambiarlos de casa y han sufrido y, ¿no? Y es un sufrimiento. Entonces yo puedo simplemente, no, pues ven y te cuento lo que me está pasando, Margarita, y es eso, y me quejo, y ay, sí, no, pero, ¿no? Y puedo dejar que el día de hoy sea simplemente algo vivido por mí y vivido incluso bien. Digo, no, pero es que yo estoy, le agradezco a Dios, o sea, lo vivo como individuo o como cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el llamado? A vivirlo como María, como la esclava del Señor. Yo, por mí misma, nada. Esto es Cristo. Solamente uniéndolo a Cristo es que Él sí tiene una ofrenda perfecta y porque yo lo uno a una ofrenda perfecta es que eso adquiere un valor nuevo, adquiere un valor redentor por Cristo. La vida de María es santa por Cristo. La vida de todos los santos es santa por Cristo. Y obviamente por María, porque María es esa respuesta perfecta. Ella es la vicaria de todos los sís, ¿verdad? Ella es la primera y nosotros, gracias a ella nos comparte su sí. En la Iglesia Católica todo es compartido. No existen los individuos, sino existen las personas. ¿Qué quiere decir persona? Ser relación. Entonces, en las catacumbas, dice el catecismo, la iglesia es con frecuencia representada como una mujer en oración, los brazos extendidos en actitud de orante, como Cristo que extendió los brazos sobre la cruz, por él, con él y en él, la iglesia se ofrece e intercede por todos los hombres, por él, con él y en él. Eso es muy importante, que desde que amanece, ¿quién soy yo como iglesia? Todo lo mío, mi vida, mi alabanza, mi sufrimiento, mi oración, mi trabajo, quiero hoy ofrecértelo, Jesús. Quiero unirlo a esta ofrenda tuya que hoy estás realizando, porque constantemente este sacerdote, Cristo, está ofreciéndose cada momento. Entonces yo en cualquier momento, en todo momento, es más, si se me olvidó ayer, para Dios acuérdense que no hay tiempo. En este momento que estamos escuchando este programa, estas palabras del Papa, yo puedo decir, Jesús, todo lo que hice ayer o todos estos 32, 25 años que tengo, hoy te los ofrezco. Perdón por no haberte ofrecido todo, por habérmelo quedado, por haberme individualizado en vez de personificado, en vez de ser persona. Perdón por creer que mis cosas por sí mismas tienen valor. En este momento quiero entregarte
Todo eso y también mi pecado. ¿El pecado qué es? La falta de vínculo, punto. Cada vez que yo me separo de Cristo o de la raza humana creyéndome pues la super Anita, en ese momento peco. Entonces también le puedo ofrecer eso, porque, o sea, indefectiblemente lo vamos a hacer. El hombre viejo vive en nosotros y también podemos entregarlo con todo cariño. Ay, Jesús, este hombre viejo que tiene estas tendencias a separarse de ti y a querer tener sentido y bondad por sí mismo. Y termino con el 1369 del Catecismo. Toda la iglesia se une a la ofrenda de la intercesión de Cristo. ¿Mm? Y obviamente la iglesia es apostólica. Encargado del ministerio de Pedro en la iglesia, el Papa es asociado a toda celebración de la Eucaristía, en la que es nombrado como signo y servidor de la unidad de la iglesia universal. El obispo del lugar es siempre responsable de la Eucaristía, incluso cuando es presidida por su presbítero. El nombre del obispo se pronuncia en ella para significar su presidencia de la iglesia particular en medio del presbiterio y con la asistencia de los diáconos. La comunidad intercede también por todos los ministros que, por ella y con ella, ofrecen el sacrificio eucarístico. Entonces, bueno, esto es esta parte de Spesalvi que nos habla de la idea de poder ofrecer como un ejercicio de la esperanza, queridos oyentes. Qué belleza que tenemos a dónde llevar todo lo nuestro y que toda lágrima y toda sonrisa, toda oración y todo momento en que no estamos haciendo oración, sino que se nos salen otras cosas, que todo lo podemos llevar como un río que desemboca en el mar y que el mar purifica todo y lo convierte en santo. Todo. No cerremos la compuerta de nuestra vida, de nuestra alabanza, de nuestro sufrimiento, de nuestra oración y nuestro trabajo. Abramos estas compuertas para que entre el Rey de la Gloria. Entreguemos esos ríos para que se conviertan en ríos de agua viva, purificados por las aguas santas de Cristo mismo, que lave nuestros pies y lave absolutamente todo, y así contribuimos a la salvación del mundo con ofrecerle este instante en que estoy escuchando algo. Jesús, hagamos simplemente este gesto, que sea una cosa sencilla. Abramos nuestras manos. A mí me gusta mucho el gesto este de Santa Teresita de las manos vacías, de entregarle todo, ¿verdad? Te entrego todo. A mí me gusta, por ejemplo, en la Eucaristía hacer este gesto, en donde yo le estoy diciendo, te estoy entregando todo. Todas estas obras que están manchadas, las entrego para que tú les des valor redentor. ¡Qué esperanza! Por lo menos a mí me llena de esperanza, queridos oyentes, que cada uno de nosotros y todo lo que es nuestra vida, desde el momento de nuestra concepción hasta este momento, en manos de Cristo, tiene valor redentor y somos misioneros sin tener que ir a ningún lado de misiones y con simplemente nuestra cotidianidad. Ofrezcamos nuestra cotidianidad. Esa es la esperanza del mundo. Nosotros católicos hemos sido llamados a ofrecer nuestra cotidianidad y a ser partícipes de la salvación del mundo. La niña Ana María, Ay, mi querida Ligia, bienvenida. Hace rato no te escuchaba. yo te escucho, pero a veces los problemas que se tienen como hombre viejo no me dejan comunicarme, pero de todas maneras hoy te oí algo que me ha confrontado muchísimo porque yo, como tengo que decirte, la conversión de nosotros es día a día, no de un solo día, ni un solo mes, ni un solo año. Desde que nacemos tenemos que comenzar a convertirnos y eso es con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo. Y yo pensaba, ahora que estás hablando
con Benedicto XVI, como él nos ayuda y como el Espíritu Santo te ayuda también. Yo pensaba, el culmin de la Eucaristía creía que era solamente el sacrificio de la cruz, pero me hiciste caer en cuenta que no solamente es ese sacrificio tan grande que es el culmin, sino desde su nacimiento. Entonces, eso tiene el valor hasta llegar hasta el culmen de la cruz. Pero yo no pensaba que todo ese camino que tenía que recorrer el Señor era también tan importante para nosotros poderlo acompañar a Él o Él a nosotros en ese camino que tenemos que hacer y poderlo transformar en lo que hay que transformar en amor y en poder ayudar al mundo a cambiar en la forma como Él lo hace, porque si lo hacemos con el compromiso de estar con Él, lo vamos haciendo a medida de que nos vamos convirtiendo, ¿no? Eso pienso yo en este momento, Ana María. Mira, qué importante esto que resaltas, porque sí, digamos que el Papa Benedicto lo que hace es eso, quitar esa como dualidad de que por un lado está la encarnación y por otro lado está la redención, sino que Jesús, exacto, se estaba desde el principio asumiendo todo lo nuestro como sacerdote, desde la concepción para transformarla, ¿no? Para transformarla. Y el otro día yo hablaba con mi hijo, la maravilla que fueron 30 años de vida oculta de nuestro Señor de Nazaret. Porque como les decía yo, para mí la redención está en que Él asumió nuestro lugar, que era el último, que fue lo que rechazaron nuestros primeros padres, y nuestro hombre viejo constantemente rechaza y se defiende. Y, y fíjate, el no ser reconocido, el pasar desapercibido, siendo Dios en la tierra, asumió eso nuestro, esa cotidianidad nuestra gris, de que tengo que ir simplemente a trabajar y haber nacido en Nazaret, que en esa época pues era como de mala categoría, Nazaret. O sea, no era el Roma, sino Nazaret, que ahí mismo dice en la Biblia, pero que qué bueno puede venir de Nazaret, o sea, siempre escogiendo ese último lugar y permitiéndonos entonces que toda nuestra vida pueda adquirir un valor nuevo, porque Él vivió nuestra vida realmente, es verdadero Dios y verdadero hombre. Así que sí, es una belleza y esos 30 años de vida oculta y solo 3 años de vida pública. Mira el valor que le da Dios a la cotidianidad, que a veces nos parece, por lo menos a mí, que como que no tiene mucho sentido, porque no, pues es, sobre todo, por ejemplo, un sábado que no estás haciendo nada grandioso, ni estás trabajando, estás simplemente descansando, pues Jesús también descansó, me imagino cómo sería para él esos momentos con sus papás, ¿no? Entonces, sí, qué hermoso, ¿verdad, Ligia? Gracias por estar siempre como con ese oído tuyo tan agudo de estos pequeños detalles que el Papa nos va regalando. Qué grandeza de nuestra vocación, el que cada uno de nosotros es llamado a ser co-redentor, a ofrecer eso que le falta a Él, que es lo que o sea, cada uno de nosotros puede ofrecerle algo único, que es lo de cada quien. Nadie puede ofrecer por mí ni mi vida, ni mi alabanza, ni mi sufrimiento, ni mi trabajo, ni mi oración. Volvámonos, pidamos a la Virgen Santísima, volvernos ofrenda, ofrenda para Cristo, su esposa, verdaderas iglesias vivientes, que desde por la mañana no se nos olvide la grandeza de nuestra vocación. Somos ofrenda de la ofrenda de Jesús y todo somos tomados en cuenta para la redención. O sea, la redención no la puede hacer solo Cristo, requiere de nosotros y somos tomados en cuenta y somos tomados en serio. Cada detalle de nuestra vida
es importante para nuestro Señor y cuando le damos un valor, cuando se le da un valor redentor, no importa si es tomarme un tecito o si es ir a la dentistería, tienen el mismo valor para nuestro Señor. Le agradezco mucho a Julio César, a Ligia, a mi querida Beatriz, sí que son estos oyentes, me siento como su hermanita. Así que gracias por estar siempre llamando y a ser parte de este programa y a tantos otros que sé que nos escuchan cada miércoles a las 11 de la mañana en Conversión y Santidad de la Vida, en Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Bueno, Dios mediante, nos encontramos en otra oportunidad y quedamos como siempre con María.